Iglesia, buenas noches, que el Señor te bendiga. Deseo que hoy puedas estar en tu casa celebrando al Señor, que pueda estar la presencia del Señor hoy contigo en tu hogar. Son tiempos donde hemos tenido que recogernos en casa temprano, pero son tiempos para que aprovechemos a invertir en nuestra familia, para que la presencia del Señor llegue a nuestras casas, para que podamos sentir esa cobertura y ese amor de Dios rodeándonos, hablándonos, ministrándonos. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y pensando en el aguacero tan grande que tuvimos el día lunes en la noche, que se desbordó el río Medellín y que fue un momento de calamidad para muchos hogares. Eso me llevó a pensar en la necesidad de refugio que tenemos nosotros los seres humanos, la necesidad de tener una cobertura, la necesidad de tener esa protección que de una u otra forma nos hace sentir seguros. Y pensaba, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano tan débil? ¿Por qué el ser humano no puede estar expuesto a tantas circunstancias adversas? ¿Por qué el ser humano necesita como refugiarse o estar en ese lugar que le brinda protección y que para muchos de nosotros es nuestro hogar? Pues pensando en los inicios de la escritura, en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en un lugar perfecto, los pone en el jardín del Edén, los pone en un lugar donde no había adversidad, donde todo era maravilloso, donde todo fluía a favor de los seres humanos. Y lo más importante que había allá en ese lugar era que había una cobertura especial de Dios, una protección especial de Dios y una cercanía o una comunicación especial o directa de Dios con el ser humano y el ser humano hacia Dios. Había una perfecta relación del ser humano con Dios y con la naturaleza. Pero una vez el ser humano decide desobedecer a Dios, sale de esa cobertura. La escritura nos muestra que el ser humano es echado del jardín del Edén, que la decisión de Dios era que el ser humano necesitaba salir del jardín del Edén y queda expuesto a un mundo donde ya no tiene una comunicación directa con Dios, con su creador, y a un mundo donde empieza a experimentar la hostilidad, donde empieza a experimentar la dureza, donde empieza a experimentar un mundo diferente, donde reina el pecado, donde reina la maldad, donde reina la muerte. A ese fue el mundo al que se tuvo que enfrentar Adán y Eva cuando salieron del Edén, cuando salieron de ese lugar que significaba un refugio o una cobertura especial en la vida de ellos. Por eso yo he titulado el mensaje en el día de hoy, Invitados al refugio de Dios. Los seres humanos necesitamos tener un lugar de refugio. Los seres humanos necesitamos refugiarnos en Dios. Y a partir de este evento que les estoy narrando de la escritura, de los inicios del ser humano, vemos nosotros que luego que sucede esto en la vida de Adán y Eva, por el resto de la escritura, nosotros vemos la insistencia de Dios en hacernos una invitación para que entremos a su refugio. La insistencia de Dios para que nosotros volvamos a esa relación perfecta que teníamos con nuestro Creador allí cuando estábamos en el Edén. Y la primera historia que entonces nosotros encontramos en la Biblia después de este evento que sucede con Adán y Eva, o la primera invitación que Dios decide al ser humano hacer al ser humano para que entre en un lugar de refugio, la vemos con la historia de Noé. Dice la escritura en el libro de Génesis que la tierra se había llenado de maldad, que los seres humanos eran malvados hasta en sus pensamientos, que los seres humanos se habían corrompido en su moral y en su manera de actuar, que la sexualidad del ser humano había entrado en total degeneración. Dice que el ser humano de esa época era violento los unos con los otros.
Y a veces nosotros nos podemos a pensar y pensamos en nuestra situación actual, en el mundo en el que estamos viviendo. Y mira, fíjate que tiene muy parecido a lo que se estaba viviendo en esa época. A veces nosotros reflexionamos y decimos, ¿hasta dónde va a llegar la maldad del ser humano? Pero mira, la maldad del ser humano, después de que sale del jardín del Edén y se ve expuesto a ese mundo tan hostil, la maldad del ser humano ha incrementado siempre. La maldad del ser humano ha ido todo el tiempo avanzando. Entonces mira que estos tiempos que nos describe la Biblia no son nada ajenos o no son nada lejanos a lo que para nosotros son estos tiempos donde el pensamiento del ser humano es malvado, tiempos donde estamos viviendo violencia entre unos y otros. Mis hermanos, es que nos estamos acabando entre unos y otros. Son tiempos donde la degeneración sexual va corriendo a pasos agigantados. Son momentos donde nosotros también podríamos pensar, ¿y hasta dónde va a llegar la maldad del ser humano? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a detenernos? Pues eso pasaba en esa época. La maldad del ser humano iba corriendo a pasos agigantados, y dice la Escritura que entonces Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, que Dios se arrepiente de haber puesto al ser humano en la tierra. Y literalmente, y me llama la atención que la Escritura dice que a Dios se le partió el corazón y decidió entonces borrar al ser humano y a la creación de la faz de la tierra. Fíjate la determinación que toma Dios. Pero en medio de ese pensar de Dios y de esa decisión que toma Dios, dice la Escritura que entonces el Señor miró y halló un hombre que era justo ante sus ojos, que fue agradable ante sus ojos, que era intachable, y este hombre era Noé. Y a Noé el Señor entonces decide revelarle sus planes. Dice la Escritura que el Señor tiene misericordia de Noé y decide revelarle sus planes. Y es allí donde entonces el Señor decide que Noé hiciera un lugar para que tuviera un refugio mientras pasaba todo ese tiempo de destrucción, todo ese tiempo de tormenta, todo ese tiempo donde el Señor iba a acabar la creación de la faz de la tierra. Era el lugar donde Noé iba a ser protegido, iba a ser guardado. Y es la famosa historia que nosotros encontramos en la Escritura y que tal vez desde niños aprendemos, y es la historia donde se nos habla del arca de Noé. Dice la Escritura que entonces Dios le dio instrucciones a Noé para que Noé construyera un arca. Y Noé construye el arca tal cual como Dios le dio las instrucciones. Y le dice el Señor que tendría que incluir, no solamente iba a entrar él en el arca, sino que iba a entrar toda su familia, y además de eso iba a entrar un macho y una hembra de cada una de las especies que habían sido creadas en el tiempo de la creación. Después de que se creó el arca, entonces el Señor le da las siguientes instrucciones a Noé. Y quiero invitarte a que vayamos a Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 7. Dice la Escritura: cuando todo estuvo preparado, es decir, cuando estaba lista el arca, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. Y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies de la tierra después del diluvio. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos creados. Y dice el versículo 5, así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado.
Y tal como el Señor le había ordenado, entonces Noé comenzó a organizar su plan. Comenzó a organizar el plan para refugiarse, porque ya sabía que en 7 días se iba a desatar un tremendo diluvio. Y lo primero, mis hermanos, que nosotros podemos rescatar de este mensaje o de esta historia es la determinación de Dios. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios determinado. Uno de los atributos de Dios es que Dios gobierna, es que Dios define sobre la creación. Y Dios es un Dios determinado en el sentido de que Dios no le gustan los términos medios. Dios nos ha mostrado que hay 2 caminos para el ser humano: el camino de la bendición y de la vida, y el camino de la muerte y el camino de la destrucción. Son 2 caminos. Pero nosotros los seres humanos o nos hemos ido por el camino de la destrucción y de la muerte, o nos hemos quedado también en un intermedio, un poquito del camino de la bendición, pero también otro poquito de los caminos de maldición. Y con Dios nosotros podemos observar que Dios no es Dios de términos medios. Dios es un Dios determinante. Y cuando Dios vio la maldad del ser humano, cuando Dios vio que el hombre se había degenerado, que no había camino de retroceder para el ser humano, que el ser humano se había alejado bajo su propia concupiscencia, bajo su propia maldad, entonces el Señor decide acabar con el ser humano, acabar con todo lo que había sobre la faz de la tierra. El Señor nos hace una invitación donde nos dice: mira, yo te he puesto 2 caminos. Escoge el de la vida para que vivas para siempre, tú y tu descendencia. Pero a nosotros los seres humanos nos ha gustado andar por el camino de la muerte, por el camino de la perdición. Y dice la Escritura en el libro de Romanos: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Si nosotros andamos por caminos de muerte, por caminos de perdición, por caminos de destrucción, nosotros vamos a ir corriendo hacia la muerte. Pero fíjate esta historia que nos da la Escritura y nos habla acerca de Noé. Dice que a pesar de que toda la humanidad se había degenerado, había uno solo justo, y ese en tiempos de dificultad fue cubierto por Dios. Y es la invitación que yo quiero hacerte hoy. Sabes, estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo cada vez es un mundo más degradado. Cada vez vemos cosas más terribles que suceden a nuestro alrededor. Y cada vez como que la mente del ser humano va rodando los límites y va aceptando o va asimilando que ese es un camino correcto. Pero el Señor guarda y protege a quienes en los tiempos de maldad deciden permanecer firmes en sus ordenanzas, firmes en su consejo, firmes en sus mandatos, y esperan en la recompensa y la voluntad perfecta de Dios. Y aquí nos está diciendo la Escritura: la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es la vida eterna, y Dios quiere que tú y yo vivamos para eternidad. Dios ofrece una invitación de volver a Él, de volver a su presencia, de refugiarnos en Él, pero para eso necesitamos ser íntegros, para eso necesitamos buscar al Señor, para eso necesitamos, como dice la Escritura acerca de Noé, que no era un hombre que tenía intimidad con Dios. Para eso nosotros necesitamos desarrollar la intimidad con nuestro Dios. Lo segundo que quiero decirte es que Dios siempre tiene una invitación para que nosotros estemos seguros. Dios siempre tiene una invitación para nosotros. Constantemente el Señor está tocando la puerta del corazón y te está diciendo: yo tengo una invitación para ti. Solamente en mí vamos a poder estar seguros. Solamente en mí tú vas a tener protección. Y Dios hace esta invitación como cuando un padre le dice a su hijo: ven, escóndete porque ya se está haciendo de noche, ven, refúgiate en la casa porque ya en la noche hay peligro, ven, refúgiate.
Así es la invitación que todo el tiempo nos está haciendo el Señor. Y cuando nosotros leemos el texto de Génesis, nos damos cuenta que el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia. Le hizo la invitación a entrar en el lugar seguro. Le hizo la invitación a entrar en el lugar que había sido designado para generar protección. Ya viene la lluvia, ya viene el tiempo del diluvio. Entra, le dijo a Noé, entra al barco con toda tu familia, porque tú, solamente tú, eres justo. Y así se refiere Dios a Noé en ese momento cuando le hace la invitación. Porque sabes, los justos heredaremos el reino de los cielos, los que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Por eso el texto de Romanos dice que la dádiva de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús, porque cuando tú y yo le recibimos, somos limpiados con su sangre preciosa, somos justificados y entonces podemos entrar a la presencia de Dios, al lugar del refugio. Pero como les decía, mis hermanos, Dios siempre tiene una invitación para que nosotros estemos seguros, pero hay algo que nosotros necesitamos hacer, es tomar la decisión de entrar al lugar seguro. Yo cuando leo la historia de Noé, puedo pensar muchas cosas. Puedo pensar que tal vez Noé diría, pero ¿sí será que estos son mis ideas o son las ideas de Dios? ¿Sí será que, Señor, por qué mejor no hacemos un poquito más pequeña el arca? ¿Sí será que van a caber todos los animales o no? No, pero eso del diluvio son 7 días. Eso en 7 días viene el diluvio, 40 días, póngale. Yo ya saqué mis cálculos, no necesitamos tanto. No necesito tanto alimento. Bajémosle un poquito a las instrucciones de Dios. Pero dice la Escritura que Noé hizo tal como el Señor le había dicho y aceptó la invitación. Cuando el Señor le dijo, ya está todo listo, ahora entra, él aceptó la invitación. Y yo quiero decirte algo. Cuando Cristo fue a la cruz, murió por ti y por mí y resucitó al tercer día, nos dio vida eterna. Y el Señor nos dice, ya está todo listo. Ahora tú y yo podemos aceptar la invitación y entrar al lugar de refugio. Cristo es el arca preparada para que tú y yo entremos al lugar de refugio. La cruz fue la provisión de Dios para que no muramos eternamente, sino para que tengamos vida eterna. Para que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, nosotros podamos alcanzar protección, para que podamos alcanzar la misericordia de Dios, para que nosotros podamos estar seguros en el hueco de su mano. Cristo es el arca para nosotros. Cristo es ese lugar donde estamos seguros. Cristo es ese lugar donde, a pesar de que en este mundo hayan dificultades, nosotros vamos a vivir y a reinar juntamente con Él, porque estaremos protegidos, estaremos a salvo. Por eso la invitación en esta noche es a que nosotros tal vez hemos buscado muchas soluciones para frenar la pandemia. Tal vez estamos buscando muchas soluciones para ver cómo protegernos de un mundo tan adverso. Y en ese desgaste también hemos buscado muchos responsables de nuestras situaciones, que si es el gobierno, que si son los médicos, que si fueron los chinos. Y en ese desgaste se nos ha olvidado volver al Señor. En ese desgaste se nos ha olvidado entender que solamente hay un lugar donde estamos completamente seguros, y es en los brazos de nuestro Padre, y que solamente eso sucede cuando nosotros aceptamos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando Jesús le estaba hablando a las multitudes, entre ellos los fariseos, y le estaba hablando también a los discípulos, diciéndoles que era necesario que Él muriera, diciéndoles que era necesario que Él entregara su vida para el rescate de muchos, y que Él iba a morir, iba a ser sacrificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Dice que la gente empezó a ver que la situación se ponía difícil.
Dice que muchos también tuvieron incredulidad, dice la Escritura. Y dice que poco a poco los seguidores empezaron a retirarse. Pero cuando Él le pregunta a sus discípulos que entonces si ellos también se iban a retirar, dice la Escritura en el libro de Juan, el capítulo 6, versículos 68 y 69, que Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo en Cristo está nuestro lugar seguro. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida. Y hoy la palabra de vida para ti y para mí es que tenemos que ir a los brazos del Padre. Es que necesitamos volver a Jesús. Es que el Señor está haciéndonos una invitación para que nosotros cambiemos de lugar, para que nosotros le volteemos la espalda al mundo y nos decidamos por Cristo, por una vida de intimidad, por una vida justa, por una vida donde nosotros no vamos esperando que nos lleve el diluvio por delante, una vida donde nosotros estamos atentos a la voz de Dios, una vida donde estamos avisados a cuáles son las instrucciones de Dios. ¿Qué hubiera sido de la vida de Noé y de su familia si Noé no hubiera estado en intimidad con Dios? Si cuando Dios decidió revelarle sus planes, él hubiera estado pensando en otra clase de cosas. Pero él estaba atento y pudo salvarse él y salvar a toda su familia. Tú y yo necesitamos estar atentos a la voz de Dios, atentos al llamado de Dios, atentos a la instrucción de Dios en nuestras vidas, porque de ti y de mí depende que podamos llevar a muchos a salvación. Nosotros somos heraldos en estos tiempos, que estamos hablando de las instrucciones que Dios nos está dando. Entonces no podemos estar viendo cómo el mundo nos arrastra. No podemos estar viendo cómo todo se acaba y cómo nos contagiamos también con lo que el uno dice y dice el otro. Son tiempos para estar atentos, mis hermanos, a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a esas instrucciones de protección de Dios, a esas instrucciones donde el Señor dice: no te distraigas, piensa y enfócate en la cruz. Enfócate en el Cristo que da salvación, que da vida eterna, que provee refugio, que provee para tu necesidad, que está atento a resguardarte en sus manos. El libro de Proverbios dice en el capítulo 14, versículo 26: el que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. El que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. Y hay otras versiones que dicen: el que teme al Señor, es decir, el que le obedece, el que le reverencia, el que le teme, el que le reverencia, ese alcanza la seguridad de Dios. Y la Escritura está llena de textos, mis hermanos, donde nos hablan del Dios que nos brinda ese refugio y nos brinda esa protección. Y yo te invito a que abraces la palabra del Señor, a que creas firmemente en esa verdad. Solo en Dios estamos seguros. Dice el Salmo 91, que es un salmo muy conocido por todos y que nos encanta memorizarlo, y que es un salmo que muchas veces yo he ido a casas donde tiene la escritura abierta en el Salmo 91, porque si por algo es conocido el Salmo 91 es porque es un salmo que nos recuerda la protección de Dios. Y es un salmo que tiene varios versículos, pero yo quisiera en esta noche recordarte lo que dicen los primeros 8 versículos de ese salmo, y te invito a que lo leas y lo tengas presente, porque allí está depositada nuestra seguridad. Dice la Escritura: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Es decir, el que habita, el que decide que el Señor es su refugio, el que decide habitar. El que está por fuera está expuesto,
Pero dice el texto, el que habita a la sombra del Altísimo, entonces se acoge a algo que es a la protección del Todopoderoso, a la protección del que todo lo puede hacer. Dice el versículo 2, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. Y esa es nuestra oración, mis hermanos. Estamos en tiempos muy duros, pero yo te invito a que tú hoy en tu casa le digas al Señor, Dios mío, tú eres mi refugio, mi fortaleza, yo confío plenamente en ti. Y continúa diciendo, ¿de qué nos salvará el Señor? Dice, Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio nuevamente. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos reciben su merecido. Y así como les decía a mis hermanos, Dios es determinante. Hay un camino que Dios designó para el perverso y hay un camino que el Señor designó para sus hijos. Y el camino para sus hijos es un camino de protección, de resguardo, de vida eterna, de cuidado continuo, de escuchar la voz de Dios, de una comunicación perfecta con Dios. Pero el camino de los impíos es un camino de muerte y de destrucción. Necesitamos aceptar esa invitación de Dios. Las invitaciones de Dios siempre están llenas de gracia y de misericordia. Y Dios nos invita a sobrevivir agarrados de su mano en tiempos de diluvio, donde todo parece que va a acabarse. En tercer lugar, la Escritura hoy nos invita a que demos pasos de fe. La Escritura hoy nos invita a que le pongamos acciones a nuestra fe. ¿Sabe? Dios le dio una revelación a Noé, pero Noé hubiera podido haberse quedado pensando, bueno, sí, tengo que hacer eso, lo hago mañana, lo hago después. Sí, por ahí se anunció un diluvio, pero esperemos a ver qué pasa. Pero mira, fíjate que Noé enseguida entró en acción y todo estaba listo cuando llegó el momento. Dios te invita a que tú y yo demos esos pasos de fe. No digas, bueno, yo voy a esperar a ver qué pasa hoy para acercarme a Jesús mañana. No, yo voy a esperar que pasen unos añitos. Igual siempre las cosas, este mundo se va a acabar, siempre vamos de mal en peor. Yo voy a esperar, mientras tanto voy a gozar la vida. Sí, ya yo sé que el Señor me está llamando, pero yo eso lo voy a hacer después. Yo después entro, que vayan entrando otros y yo entro después. No, el Señor te dice, entra hoy. Y necesitas creer en las instrucciones de Dios. Lo que Dios te ha dicho, por absurdo que sea, lo que Dios te ha mandado a hacer, por absurdo que a tu mente parezca, son las instrucciones de Dios que traen salvación para tu vida, que traen salvación para tu casa. Pero a veces nosotros queremos caminar en nuestros propios planes, queremos caminar en nuestros propios proyectos. El Señor nos está dando instrucciones y como que eso lo dejamos para después, cuando el Señor nos está mostrando hoy en la Escritura, hay que actuar y actuar rápido. Es hoy. ¿Sabe? La historia de Noé quedó registrada también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se nos habla de esos grandes de la fe, donde se nos habla de esos héroes de la fe. ¿Por qué? Porque siguieron instrucciones que de pronto no esperaban que tenían que fueran a suceder, o que Dios les iba a dar esa clase de instrucciones, pero caminaron y vieron la gloria de Dios. Allí se encuentra Abraham, allí se encuentran varios de los patriarcas, porque cuando Dios les dio instrucciones, estos hombres caminaron. Y mira lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7. Noé confió en Dios. Noé confió en Dios. Y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse,
obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Cosas que todavía no podían verse, pero aún así él obedeció. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. ¿Y cuál fue la bendición que recibió Noé? Noé recibió salvación para él, para toda su familia y largos años de vida. Entonces, por confiar en Dios, Noé recibió la bendición que Dios le da a aquellos que le obedecen. Y dice, también por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Noé fue salvo de la ira de Dios. Nosotros, al volvernos a Cristo y a recibirle, que es la instrucción de Dios para nosotros, nosotros somos salvos del castigo y de la ira de Dios. Y es la invitación que nos hace Juan en el capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. ¿Qué queremos que pase con nuestra vida? ¿Qué queremos que pase con nuestras familias? El Señor nos está anunciando que vienen cosas peores, que los tiempos cada vez nos llevan a la destrucción. ¿Cuándo vamos a correr a ese lugar de refugio? ¿Cuándo vamos a buscar a Cristo? ¿Cuándo vamos a aceptar esta invitación? ¿O vamos a esperar que el tiempo pase y que nosotros seamos condenados por Dios? Tenemos que dar pasos hacia la salvación, hacia el refugio que está en Cristo. ¿Sabes? El Señor proveyó a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y dice el texto de Juan en el capítulo 3, versículo 16, pues Dios amó tanto el mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fíjate que después de toda esa destrucción, el amor de Dios hacia la humanidad, una humanidad que le dio la espalda cuando Adán y Eva pecaron, un pueblo elegido por Dios que todo el tiempo se rehusó a obedecer y a querer caminar bajo la voluntad de Dios, un pueblo que hoy es ejemplo para nosotros. Pero dice la Escritura que Dios en su inmenso amor envió a su único Hijo para que muriera en una cruz, para que todo aquel que crea en este mensaje, para que todo aquel que crea en ese sacrificio no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y yo te invito a que creamos hoy en Jesús, a que nosotros volvamos a restablecer esa comunión perfecta, a que nosotros nos acojamos a esa protección que solamente Dios puede darnos, a que nosotros entremos a ese lugar seguro. Pero en cuarto lugar, la invitación no es solamente para ti, la invitación no solamente para mí. Cuando Dios le dijo a Noé, entra en el arca, le dijo, entra con toda tu familia. Y Jesús está tocando hoy a la puerta de tu corazón. El Señor nos está llamando a correr a la cruz, a aceptarle como Señor y Salvador, a refugiarnos en Él. Pero no te dice que entres solo. El Señor te está invitando para que entres con tu familia. Y si una tarea nosotros tenemos, mis hermanos, es llegar a la presencia del Señor, al reino de los cielos con nuestra familia. Ni uno solo se nos puede quedar. Ni uno solo se puede quedar sin la salvación. Dice el libro de Hechos en el capítulo 16, el versículo 31, la segunda parte dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Y es la promesa para nosotros. Necesitamos replicar el mensaje de la salvación. Mientras este mundo habla de desesperanza, mientras este mundo da instrucciones de desesperanza, mientras este mundo corre tras toda clase de depravaciones, tú y yo tenemos una tarea. Y la tarea que nosotros tenemos es levantarnos con el mensaje de salvación. Y en vez de estar
replicando esos mensajes de desesperanza, tú y yo necesitamos decirle a la gente: mira, es por aquí. Yo conozco el lugar de refugio. Mira, es por aquí. Yo conozco el camino, la verdad y la vida. Mira, es por aquí. Yo te invito a un encuentro con el Jesús resucitado, con ese Jesús que está vivo y quiere salvarnos. Yo te invito a que nos refugiemos juntos en la protección que solamente alcanzamos cuando estamos en las manos de Dios. Yo te invito a que escuchemos la voz de Dios juntos. Yo te invito a que caminemos en las instrucciones de Dios. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti. Y yo me imagino cuando Noé fue y le dijo a su familia: entremos en el arca. Eso no lo narra la Escritura. Yo no sé cómo sería la manera como él abordó a su familia. Incluso si nos vamos un poco atrás, no sé qué pensaría la familia cuando veía a Noé, porque la Escritura sí nos deja ver algo, y es que solamente Noé era el justo. Solamente había uno en toda la tierra que era el que tenía una estrecha relación con Dios. O sea que solamente Noé era el justo. Yo no me imagino qué estaba pensando, porque él tenía a su esposo y tenía 3 hijos. Entonces yo no me alcanzo a imaginar cuando lo veían allá bien juicioso, poniéndole todas las piezas al arca, midiendo, cortando, haciendo. Yo no me imagino qué estarían pensando. Dirían: bueno, mi papá está loco. Y cuando les digo entren, tampoco quiero imaginar cómo fue la manera como Noé tal vez los abordó para decirles. Pero lo que sí sé y lo que sí deja ver la Escritura es que entraron y ninguno se perdió. Todos se salvaron. Y es lo bonito de ser sensibles al mensaje del Señor. Por eso te invito a que nunca pienses que en tu familia hay miembros para los cuales no se ha diseñado la salvación. Todos serán parte del reino de los cielos. Todos entrarán al lugar de refugio. Todos recibirán a Jesús como Señor y Salvador. Y esa debe ser nuestra proclamación en estos tiempos. Por eso la invitación es a que hablemos de Dios. No te quedes callado. Hay que hacerle esta invitación a todos. Y es decirles: mira, los tiempos están difíciles. Viene un diluvio, pero yo te invito a que nos refugiemos en el Todopoderoso. Recuerda que el Salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo estará bajo la sombra del Todopoderoso, del que todo lo puede. Dios ha hecho un pacto con sus hijos, y es que viviremos con Él para la eternidad, que nunca seremos destruidos. Y sabes, continúa la historia de Noé diciendo que luego de los 40 días y 40 noches que duró el diluvio, dice que las aguas cubrieron la tierra por 150 días, incluyendo esos 40 días y esos 40 noches. Las aguas cubrieron la tierra por 150 días. Y luego de esos 150 días dice que Noé envió un cuervo para que fuera a mirar si ya podían salir, pero nunca regresó. Luego envió una paloma, pero la paloma no encontró dónde anidar y regresó. Luego la envió por segunda vez a los 7 días y la paloma vino con una ramita de olivo. Y luego la envió por última vez y ya la paloma no regresó. Entonces eso le dejó ver a Noé que ya estaban listos para salir, que ya podían salir nuevamente, que ya podían volver nuevamente a habitar la tierra. Y lo más lindo de esta historia es que el Señor le dice y hace un pacto con Noé y le promete que nunca más la tierra será destruida, y pone como señal el arco iris. El pacto de Dios para nosotros a través de Jesucristo es que no seremos destruidos, es que tendremos vida y tendremos vida eterna. Dice el libro de Génesis en el capítulo 9, porque esta historia comienza en el capítulo 6, termina en el capítulo 9, versículos 15 y 16, dice:
y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda la criatura viviente sobre la tierra. La cruz es la señal que nos recuerda que Dios hizo un pacto de amor con nosotros y que su deseo es que seamos libres, que seamos victoriosos, que nunca seremos destruidos y que viviremos y reinaremos juntamente con Cristo y para siempre. Hoy la invitación, mis hermanos, es a recibir a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, aquel que provee el refugio para nosotros, aquel que puede hacernos libres de toda maldición, aquel que puede limpiarnos de todo pecado, aquel que puede hacer todas las cosas nuevas, aquel que puede darnos un futuro y una esperanza, aquel que puede en tiempos de dificultad escondernos mientras todo esto pasa. Por eso quiero invitarte a que allí donde tú estás cierres tus ojos. Hoy es un día de salvación, hoy es un día para entrar en la barca, hoy es un día para correr a la cruz y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú me regales la salvación. Así que yo te invito que ahí en tu hogar donde tú estás viendo, conectados con este mensaje, tú cierres tus ojos y si tú deseas entrar a la salvación de Dios, si tú deseas entrar a ese lugar de refugio de Dios, yo te invito a que tú hagas una oración en esta noche conmigo y que le digas al Señor Jesús: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Señor Jesús, eres mi Dios y mi Salvador. Reconozco que moriste en una cruz y resucitaste al tercer día para darnos la vida eterna. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y yo te invito a que de ahora en adelante, mis hermanos, todos los días haya un tiempo para entrar en intimidad con ese Jesús que has recibido hoy en tu corazón. Que todos los días tú puedas mirar al cielo y decirle: Señor, cuánto te necesito. Que todos los días tú puedas recibir una instrucción de Dios para poder permanecer a salvo. Es la palabra para nosotros en esta noche y yo deseo que el Señor bendiga tu vida poderosamente, que hoy toda cadena se rompa, que hoy toda maldición se vaya de tu vida, que hoy toda enfermedad, que hoy toda plaga cese en el nombre poderoso de Jesús, que hoy tu casa sea cubierta con la sangre de Cristo, que hoy tú puedas hacer de tu casa ese altar de refugio, ese arca donde todos pueden estar guardados con la presencia del Todopoderoso. Hoy bendigo tu vida, hoy bendigo tu hogar, hoy bendigo cada miembro de tu familia, hoy bendigo tu porvenir, hoy bendigo todo lo que harás y todo lo que tienes por hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.